Muy bien, ya nos encontramos grabando, siendo el día martes 23 de junio de 2020, las 8 horas con 10 minutos, damos inicio a esta clase. Es la clase número 4 de Ciencias Naturales con los estudiantes de cuarto y quinto de base. Antes de empezar con la clase en sí, quiero mostrarles lo siguiente. Voy a compartirles la pantalla. Animales vertebrados e invertebrados. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Au! ¡Au! ¡Ay! Los animales están en todas partes. Unos viven en el agua, otros vuelan y muchos otros son terrestres. Y todos ellos comparten dos características básicas. Pueden desplazarse y se alimentan de otros seres vivos. El reino animal es el más amplio y variado de los seres vivos. Es tan diverso que necesitamos clasificar los animales en grupos para poder estudiar sus características. De estudiar y clasificar animales sabía mucho el gran naturalista inglés Charles Darwin. Hola a todos. Podemos clasificar el reino animal en dos grandes grupos. Los vertebrados, que tienen columna vertebral, y los invertebrados, que no la tienen. Los vertebrados son animales más desarrollados que los invertebrados, porque su estructura de huesos y músculos les permite crecer más y moverse mejor. Los vertebrados se dividen en los siguientes grupos: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Los peces viven en ríos y mares. Tienen el cuerpo cubierto de escamas, aletas para desplazarse y branquias para respirar bajo el agua. Los anfibios tienen 4 patas. Nacen como pez y se van desarrollando hasta convertirse en vertebrados terrestres. ¿En esto se transforman los anfibios? No, el cocodrilo no es un anfibio, sino un reptil. Los reptiles tienen la piel cubierta de escamas como los peces. Y tienen 4 patas para desplazarse, excepto las serpientes que se arrastran por el suelo. Muchos de ellos saben nadar. Las aves están cubiertas de plumas. Tienen pico, 2 patas y 2 alas que les permiten volar, aunque no todas saben hacerlo. Las aves ponen huevos, como la mayoría de los peces, anfibios y reptiles. Y por último están los mamíferos, el grupo más evolucionado de los vertebrados y del reino animal. Las crías de los mamíferos se desarrollan dentro de la madre hasta que nacen, y luego se alimentan con su leche. Algunos mamíferos vuelan, y otros viven en el agua, pero la mayoría de ellos son terrestres. Entiendo. Todos los animales que viven por aquí son vertebrados. Pero, ¿dónde están los invertebrados? Estos animales pasan más desapercibidos, pero son mucho más numerosos que los vertebrados. ¿Sabes que de cada 100 animales de la Tierra, 98 son invertebrados? Los invertebrados también se organizan en varios grupos. Las arañas, insectos y cangrejos son los artrópodos. Tienen patas para moverse por la tierra o el suelo marino. Y algunos también vuelan. Todos ellos tienen un esqueleto externo que les protege el cuerpo. Los moluscos tienen el cuerpo blando. Unos tienen concha y otros poseen largos tentáculos. Hay moluscos terrestres y marinos. Dentro de los invertebrados que solo viven bajo el mar, destacan los siguientes: las esponjas, que tienen forma de saco y no se desplazan; las medusas, que tienen tentáculos y se mueven libremente; y las estrellas de mar, que arrastran su curioso cuerpo por el fondo marino. Y no nos olvidemos de un grupo de invertebrados que todos conocemos: los gusanos. Esos animales terrestres o acuáticos de cuerpo alargado y sin patas.
Bien, luego del video vamos a compartir nuestro material que tenemos. Ponemos en pantalla completa y ahí está. Bien. Como ustedes ven ahí, es la clase número 4 de Ciencias Naturales, con fecha del 23 de junio de 2020. Una vez más recordándole que por favor cuando vean este icono de la hoja y lápiz, se tiene que pasar al portafolio. Este es el video que acabamos de ver, ¿no? Está ahí presente en el documento. Bien, ahí tenemos el tema, corresponde al tema 1.4, animales vertebrados e invertebrados. Les recuerdo que esta clase no es necesario que la pasen en este momento porque el documento se los voy a enviar. Ahora quiero que atiendan. Muy bien, tenemos aquí. Como dice el texto, pues la naturaleza tiene una diversidad enorme de especies por todo el planeta. Especies que pueden vivir en el agua, en la tierra, unas que vuelan, otras que nadan, otras que se arrastran. Pero de toda esta diversidad podemos distinguir dos grandes grupos: los animales vertebrados y los animales invertebrados, según la presencia de un elemento característico que ya vamos a ver en la siguiente imagen. Aquí podemos observar ya brevemente la clasificación. Los vertebrados, cómo se clasifican, los invertebrados, cómo se clasifican. Esto lo vamos a ver dentro de la asignatura en la siguiente diapositiva. Vamos a continuar. Los animales vertebrados. ¿Qué son los animales vertebrados? Para eso le voy a pedir a Santiago Briones que nos ayude con la lectura. Lectura. Sí. Ya. Voy a traer aquí un poquito de cosas que me deben eliminar. Ya. Animales invertebrados. ¿Qué son los animales invertebrados? Bueno, vertebrados. Los animales vertebrados son todos aquellos animales que poseen espina dorsal o columna vertebral. Los animales vertebrados comenzaron siendo animales de agua, pero han ido evolucionando hasta estar presentes en numerosos hábitats. Muy bien, Santiago, gracias. Para los que no escucharon, repito lo que dice aquí. Los vertebrados son todos aquellos animales que poseen una espina dorsal, también llamada columna vertebral. Algo de notar es que los vertebrados comenzaron, como dice aquí, siendo animales acuáticos, es decir, animales que viven en el agua. Pero mediante años, millones de años de evolución, pues se han adaptado a vivir en condiciones terrestres. La mayoría, otros no. Tenemos aquí justamente un grupo, una imagen representativa de cada uno de los grupos de los vertebrados. Aquí tenemos, por ejemplo, un anfibio, un pez, un mamífero, un reptil y un ave. Continuando, tenemos ahora a los animales invertebrados. Para eso le voy a pedir a Keira Vergara que nos ayude con la lectura. Keira. ¿Qué es la letra que es ahí? Sí, Ah, los invertebrados son animales que no poseen ni esqueleto interno, son articulados ni columna vertebral. Son muy numerosos, perteneciendo un 95% de especies animales a este grupo. muy bien, Keira, gracias. Como pudimos observar aquí, los invertebrados, pues,
Si los vertebrados son animales que poseen una columna vertebral o una espina dorsal, los invertebrados pues son lo contrario, son animales que no la tienen. No tienen un esqueleto interno, no tienen columna vertebral. Por lo tanto, tienen otro tipo de protección o han evolucionado otro tipo de protección en algunos de ellos. La protección externa, una cubierta llamada exoesqueleto o esqueleto externo, lo que les da firmeza, aunque no todos presentan esta característica que vamos a ver más adelante. Y como vemos aquí, pues es el grupo más numeroso que existe en la naturaleza. Menciona el 95% de las especies. Y el video mencionaba de que cada 100 animales que hay, 98 son invertebrados. Lo que nos da una idea de la cantidad de especies de invertebrados que existen. Aquí podemos ver varios ejemplos de las clasificaciones que también lo veremos más adelante. Por lo pronto tenemos aquí, por ejemplo, los insectos, equinodermos, gusanos, otro tipo de insectos. Tenemos aquí un cefalópodo, un arácnido, otro gusano y un nidal, una medusa. Ahora vamos a ver las características de estos animales. Perdón, la clasificación. Vamos a ver la clasificación de los animales vertebrados. Los animales vertebrados normalmente se dividen en 5 grandes grupos o en 5 clases. Lo que son los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Como ven aquí en la imagen, cada uno tiene ciertas características, la cual veremos en este momento. Vamos a pedirle a Natalie, por favor, audio. Yo, a leer. Lea las características solamente de los peces. Espérese que no. Las características de los peces son: nacen de huevos, viven en el agua, tienen aletas y escamas. Profesor, Dígame. en el otro, ponga en el anterior que le quería decir algo. ¿Qué era eso? Lo último. Esto. No la araña, lo que está... Sí, eso. Esto es un gusano, un parásito, de hecho. Ay, qué Se llama tenia. feo. Esto que tú ves aquí son ventosos. Con esto se agarra la pared intestinal de los individuos y es un parásito también del ser humano. Suele ser muy largo, varios metros de largo puede medir. Ay, pero está muy feíto. Así es, la madre naturaleza. Bueno, gracias Natalie por la lectura. Como dijo su compañera, tenemos aquí a los peces con 3 características principales. La primera es que nacen de huevos, por lo tanto, son ovíparos, es decir, todo animal que nace de huevos se lo considera un animal ovíparo. Tenemos también que viven en el agua. ¿Qué tipo de agua? Pues ambos tipos, agua dulce y agua salada, es decir, en ríos y en mar. Y su cuerpo tiene aletas y escamas, la mayoría, porque ahí ya más adelante cuando veamos la clasificación, cuando veamos ya en clase, porque recuerden que estos repasos, cuando veamos ya en clase, veremos que hay peces que no tienen aletas, no tienen escamas, perdón. Vamos con las características de los anfibios y vamos a pedir a Jixi que nos ayude con la lectura. Jixi. Anfibios. Nacen de huevos. Los renacuajos viven en agua. No tienen patas. Los adultos viven en la tierra. Tienen patas. Muy bien, Jixi, gracias. Aquí vemos las características de los anfibios, ¿no? Al igual que los peces, ellos también nacen de huevos, por lo tanto también son ovíparos. Y algo curioso de estos animalitos es que, como pueden observar aquí, los renacuajos, es decir, las crías,
En su fase temprana viven en el agua y justamente en esta fase pues no presentan patas, que parecen bastante un pez. Sin embargo, cuando van creciendo van pasando por un proceso llamado metamorfosis, lo cual les permite convertirse en un organismo muy diferente al que era al principio. ¿De qué les sirve la metamorfosis? Pues justamente para desarrollar básicamente dos aspectos. Primero, la presencia de patas y segundo, adaptarse a la vida terrestre. Cuando son larvas o cuando son crías o renacuajos, presentan lo que son branquias, al igual que los peces. Pero una vez pasada la metamorfosis, ya las branquias desaparecen y aparecen los pulmones, necesarios para poder respirar en el medio terrestre. Vamos a ver ahora a los reptiles y para ello le vamos a pedir a Cristian Granda que nos ayude con la lectura de las características de los reptiles. Reptiles. Nacen, nacen de huevo. Tienen escamas, se arrastran. Gracias. Bien, como ustedes vieron aquí, escucharon también, tenemos otra característica en común con los grupos anteriores. La primera, pues, que también nacen de huevos, es decir, que también son ovíparos. La segunda es que tienen escamas, pero estas escamas son mucho más duras que las escamas que poseen los peces, lo cual les da una protección. La tercera característica es que se arrastra. Y usted me dirá, pero solamente la serpiente se arrastra, los otros sí tienen patas. Y es cierto, pero recordemos que el nombre de este grupo de animales es reptil, lo cual viene de un término que se llama reptar. Y el término reptar significa casi arrastrarse. Si ustedes ven, por ejemplo, las lagartijas, la distancia entre el vientre de la lagartija y el suelo es bastante escasa, casi se arrastran. Se mueven con patas sí, pero están casi arrastrándose. Y las serpientes pues se arrastran completamente. Por eso el nombre de este grupo, porque pareciera que se van arrastrando por el suelo. Hay excepciones, ¿no? Como por ejemplo las tortugas, que esas no se arrastran, no parecen arrastrarse, sino que se mueven bastante lento. Tenemos ahora al grupo de las aves. María José, audio. Mande, profe. Por favor, las características del grupo de las aves. Nacen de huevo. Tienen alas, plumas y pico. Gracias, María José. Tenemos aquí entonces las características de las aves. Al igual que los grupos anteriores, también nacen de huevos, por lo tanto también son ovíparos. La segunda característica, bueno, son tres en realidad en una sola. Tienen alas, todas las aves tienen alas, lo que no significa que todas vuelen. Hay aves que no vuelan, pero sí tienen alas. También tienen plumas, que es la protección de su cuerpo, está por todo el cuerpo estas plumas. Y también tienen un pico, es decir, una cubierta dura en la boca, pues que le permite hacer diversas funciones, como por ejemplo conseguir su alimento, excavar, recolectar objetos para construir sus nidos, defenderse, entre otras cosas. Finalmente vamos al grupo más extenso y más variado de los vertebrados, que son los mamíferos. Vamos a pedirle a Ariel Arteaga, audio, que nos lea las características de los mamíferos. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Hay taller o no? Sí hay taller, pero no está dentro de la clase, porque es un taller que les voy a enviar aparte. Ah, gracias, profe. Ya, léame por favor las características de los mamíferos, Ariel. Ya, profe.
Nacen de su madre. Tienen patas. Se alimentan de pequeños de leche. Los hay con alas. Los hay con aletas. Gracias, Ariel. Muy bien, como dijo aquí su compañero, las características de los mamíferos, pues entre las que podemos nombrar son las siguientes. La primera es que nacen de la madre o del vientre de la madre, por lo que son animales vivíparos en su mayoría. Ya veremos la clasificación y veremos que hay un tipo de mamíferos primitivos que no nacen del vientre de la madre, sino que nacen de huevos. Sí, mamíferos que nacen de huevos. Todavía hay. Tenemos aquí también que tienen patas, 4 patas, por lo general. También vemos que de pequeños se alimentan de la leche materna. Una característica que compartimos con ellos también, nosotros, ya van dos. Primero, que también los humanos nacen del vientre de su madre. Y segundo, que también utilizan la leche materna en sus primeros meses o años de vida. Tenemos aquí que hay mamíferos voladores, como cuál, como ustedes ven aquí en pantalla, el murciélago. El murciélago es un mamífero y es volador. Y también hay mamíferos con aletas. Cuidado aquí, no son peces, aunque vivan en el agua, y aunque tengan aletas, no son peces. ¿Como cuál? Como el delfín, como la ballena, como las orcas. Tiburón no, ese sí es un pez. Como veremos más adelante, los mamíferos son un grupo bastante extenso. Ya que vimos brevemente varias de las características de estos grupos de animales, ahora vamos a ver la clasificación de los invertebrados. Samuel Pincay, audio, y nos lee por favor la clasificación de los invertebrados. Los invertebrados se dividen en 6 clases: poríferos, cnidarios, Nidarios se lee. gusanos, equinodermos, moluscos, artrópodos. Gracias, Samuel. Como dijo su compañero, la clasificación de los invertebrados es la siguiente. Tenemos a los poríferos, a los nidarios, esto se lee nidarios, ¿sí? Como si la C no estuviese aquí. Nidarios. A los gusanos, los equinodermos, los moluscos y los artrópodos. 6 clases de invertebrados. Muchos consideran también que los invertebrados se pueden dividir en invertebrados con patas articuladas e invertebrados sin patas. También invertebrados sencillos. Como pueden ver aquí en la imagen, aquí dividen los invertebrados con patas articuladas, que básicamente son los artrópodos. Estos 4 grupos de animales que ustedes ven aquí conforman el grupo de los artrópodos, que son los más diversos de los invertebrados. Keira, audio, y nos lee por favor los insectos, las características de aquí. A ver, lo que la feruquí. Lo que estoy marcando. Las figuras te las leo. No, solamente lee lo que dice aquí. Insectos, 6 patas y 3 partes del cuerpo. Gracias, Keira. Bien, aquí habla de los insectos, que los insectos son un grupo perteneciente a los artrópodos. ¿Qué características tienen los insectos? Pues la primera es que tienen 6 patas, ¿no? 3 de un lado, 3 del otro lado. Y tienen 3 partes en el cuerpo, las cuales
son la cabeza, el tórax y el abdomen. Muchas veces la cabeza y el tórax se fusionan y forman una sola parte llamada cefalotórax. Pero por lo general se distinguen estas tres partes en el cuerpo de los insectos. Tenemos ahora a los arácnidos y vamos a pedirle a Dana Bloom que nos ayude con la lectura. Sí. ¿En dónde, profe, leo? Arácnidos. Arácnidos, 8 patas y 2 partes en el cuerpo. Gracias. Bien, aquí vemos a los arácnidos, que en este caso ya no tienen 6 patas, sino 8. Como cuáles, las arañas, escorpiones, los ácaros, los cuales tienen 8 patas y las dos partes del cuerpo que tienen es justamente el cefalotórax, que es la cabeza y el tórax unidos en una sola parte, y el abdomen. Por lo general, por ejemplo, las arañas tienen un abdomen bastante pronunciado, ¿no? Que diferencia bastante del resto del cuerpo, justamente porque producen lo que es la telaraña, que es tan resistente que les permite soportar su peso. Tenemos ahora a los crustáceos y le vamos a pedir a el niño Oscar Cuello que nos ayude con la lectura de los crustáceos. Oscar. Crustáceos. Crustáceos, varias patas y caparazones duros. Gracias, Oscar. Tenemos aquí a los crustáceos que en este caso tienen varias patas, es decir, que no todos tienen la misma cantidad. Por ejemplo, los cangrejos, que son crustáceos, tienen 10 patas, por lo que se los llama decápodos. Todos los grupos pertenecientes a todos los animales pertenecientes al grupo de los decápodos tienen 10 patas, porque el prefijo deca significa 10. Tenemos también a las langostas, los camarones y otros tipos de crustáceos. Finalmente aquí tenemos a los miriápodos. Le vamos a pedir a Natalie que nos ayude con la lectura de los miriápodos. Miriápodos, muchas patas, partes del cuerpo. Gracias, Natalie. Como dice aquí, los miriápodos tienen muchas patas. Y observen que aquí hay un igual. Dice muchas patas, igual partes del cuerpo. Al igual que tiene bastantes patas, también tiene un cuerpo segmentado, como los 100 pies. Si han visto un 100 pies, verán que su cuerpo está como dividido en pequeños segmentos. Y en cada segmento se desprenden patas, un par de patas. Si son los 1000 pies, pues en este caso son 2 pares de patas por cada segmento. Ahora que vemos los insectos, perdón, los invertebrados con patas articuladas que mayormente corresponden a lo que son los artrópodos, vamos a ver ahora los que no tienen patas, o al menos no articuladas. Y para ello vamos a pedir a Charles Game que nos ayude con la lectura. Charles Game. Moluscos. Con concha externa, con concha interna o sin concha. Muy bien. Gracias. Al decir concha me refiero al caparazón, ¿sí? Al caparazón también se le dice concha. Los moluscos, un grupo bastante diverso, como ustedes pueden ver aquí. Los hay con concha externa, como los caracoles, o los bivalvos, que son todo tipo de moluscos que tengan estas conchas que se abren, así. Por ejemplo, los mejillones, las ostras, las famosas conchas que ustedes se comen, por ejemplo, en los platos que llevan marisco. Eso es un molusco con concha externa.
El caracol, por su parte, pues es otro tipo de molusco que se llama gasterópodo. Y también hay caracoles tanto de mar como en la tierra. Hay otro tipo de gasterópodo que no tiene concha, como la babosa, que pareciera un caracol sin concha. Tenemos a otros que tienen una concha interna, lo que les da la forma del cuerpo. En este caso es un calamar, observen la forma de la cabeza, y los tentáculos. Un calamar tiene tentáculos, y un pulpo que tiene, pues un pulpo tiene brazos. Los brazos se llaman así porque justamente tienen ventosas, lo cual les permite agarrar o agarrarse a objetos. Los tentáculos del calamar no poseen ventosas, son lisos. Y a diferencia también del calamar, los pulpos no tienen concha ni externa ni interna, por lo que su cuerpo es bastante flexible, lo que les permite, entre varias cosas, camuflarse y acceder a lugares bastante difíciles. Debido a que su cuerpo, como no tiene concha, no presenta una forma rígida, pueden adaptarse a cualquier forma. Tenemos acá abajo a otro grupo de animales, y para ello vamos a pedir acá a la Chiquito que nos lea, por favor. Esponjas, medusas, No, aquí, antes de eso. gusanos, sin concha ni patas. Correcto, Carla. Perdón, Carla. Solamente esa parte quería. Esto es otro grupo. A diferencia de los moluscos, los gusanos no tienen ni concha que los proteja, ni interna ni externa. Tampoco tienen patas, por lo que se arrastran por el suelo. Hay gusanos que son terrestres y hay gusanos que son marinos. De igual forma, hay gusanos que también son parásitos de otros seres vivos, incluido el ser humano. Finalmente tenemos el grupo más básico de lo que son los invertebrados. Para ello le vamos a pedir a Mateo que nos ayude leyendo. Mateo. ¿Cuál, profesor? Esponjas, medusas, corales, erizos y estrella de mar. Y estrellas de mar. Así es. Gracias, Mateo. Tenemos aquí las esponjas de mar, que son los invertebrados más sencillos que existen. Las medusas, los corales, los erizos y las estrellas de mar. Estos dos últimos conforman los equinodermos. Aquí tenemos a los poríferos, los nidarios, que son los grupos que tenemos aquí en la parte de la izquierda y que forman parte de la clasificación de los invertebrados. Ahora vamos a ver un pequeño cuadro que nos habla de las diferencias entre los vertebrados y los invertebrados, para lo cual les voy a pedir a Amy Naveda que nos ayude leyendo las características de los vertebrados. Los vertebrados, todo esto. Posee espina dorsal o columna vertebral. Son alrededor de 60.000 especies. Su tamaño es mucho mayor. La producción puede ser vivípara u ovípara. Su cuerpo se divide en cabeza, tronco y extremidades.
poseen un sistema circulatorio cerrado. Gracias, Amy. Aquí ya tenemos la lectura de las características, como dijo su compañera. La primera es que, obviamente, si son vertebrados, poseen una espina dorsal o una columna vertebral. Los seres humanos no somos la excepción, también poseemos una columna vertebral. La cantidad de especies de los vertebrados, si lo comparamos con los invertebrados, como ustedes pueden ver ahí, es bastante pequeña. En el caso de los vertebrados son alrededor de 60.000 especies descubiertas hasta este momento. Tenemos que otra característica de los vertebrados es que su tamaño es mucho mayor al de los invertebrados. Otro aspecto en este caso referente a la reproducción, como vimos anteriormente cuando vimos los vertebrados, es que la mayoría de ellos son ovíparos, pero los mamíferos son vivíparos, es decir, que nacen del vientre de su madre. El cuerpo de los vertebrados puede ser dividido en lo que es cabeza, el tronco y las extremidades. Y su sistema circulatorio es un sistema circulatorio cerrado, es decir, que poseen vasos sanguíneos como venas y arterias, y un corazón que permite que se bombee sangre a través de esos conductos. Ahora vamos a ver las características de los invertebrados, ¿no? Como contrapartida a las características de los vertebrados, tenemos las características de los invertebrados y vamos a pedirle a ver aquí, Luciana Cedeño, audio, que nos ayude con la lectura de las características de los invertebrados. No tienen espinas dorsal o columna vertebral. Son casi 2 millones de especies. Su tamaño es mucho menor. La producción puede ser ovípara o asexual. Su cuerpo se divide en varias formas según la especie. Poseen una circulación abierta. Gracias, Luciana. Muy bien, aquí tenemos las características de los que son los invertebrados. La primera, pues obviamente, lo que les da el nombre es que no poseen una espina dorsal o columna vertebral. Por lo tanto, tampoco poseen un esqueleto interno. La segunda característica es que son alrededor de 2 millones de especies. Y contando, porque cada vez se descubren pues un mayor número de especies. En comparación con las especies de los vertebrados, es un número mucho mayor. Por otra parte, el tamaño de los invertebrados no suele ser tan grande, o al menos no siempre. Por lo general, los invertebrados terrestres son bastante pequeños. Los marinos, pues ahí es otra historia, a veces pueden alcanzar tamaños más grandes, como por ejemplo los calamares, y los pulpos son más grandes. La reproducción puede ser ovípara, es decir, por medio de huevos, o asexual. ¿Qué quiere decir asexual? Pues que no hay necesidad de un macho y una hembra, sino que un solo individuo puede generar a otros, como por ejemplo las esponjas de mar, las estrellas de mar, ciertas clases de gusanos, entre otros. El cuerpo se divide en varias formas, según la especie, ¿no? Como vimos, unos tienen cabeza, tórax y abdomen, otros tienen céfalo, tórax y abdomen. En otros no se puede distinguir claramente, como por ejemplo los gusanos. Y también tenemos aquí que poseen una circulación abierta, es decir, que no tienen un sistema circulatorio como tal. De hecho, tampoco tienen sangre. Tienen un líquido que por lo general se le denomina como hemolinfa. Voy a escribir aquí. Los insectos no tienen sangre, por favor. Así que es incorrecto decir, perdón, los invertebrados no tienen sangre. A eso me refiero.
tienen algo que se llama hemolinfa, que es un líquido que cumple más o menos las funciones de lo que es la sangre en los vertebrados. Esta hemolinfa no pasa por un sistema circulatorio, sino que pasa por todo el cuerpo, por lo que no tienen un sistema como tal. Básicamente estas son las características de los vertebrados y los invertebrados. Y vamos a ver lo siguiente. Ya vimos las diferencias. Ahora vamos a ver las semejanzas. Esperan un momento. Muy bien, ya nos encontramos grabando otra vez. Ahora sí. Luego de haber visto las diferencias, vamos a ver las semejanzas. Que aunque parece que no existieran, sí hay. Las semejanzas de los vertebrados y los invertebrados, pues podemos mencionar las siguientes. La primera, pues obviamente, que son animales. Por lo tanto, igual son seres vivos. Todos estos grupos tan diversos de animales son seres vivos y como tales tienen sus características y tienen derecho obviamente también a permanecer en su hábitat como tal. Tenemos aquí que la mayoría tienen reproducción sexual. Como ya vimos, son pocos los que son de reproducción asexual. Como les digo, son más que nada los más sencillos que tienen esta característica. Los más complejos presentan el sexual, reproducción sexual. Ustedes ven aquí, por ejemplo, los elefantes, que son grupos de vertebrados, y aquí las mantas religiosas, que son grupos de artrópodos, de insectos. En este caso, la más grande es la hembra y el chiquito de acá es el macho. Observen la diferencia. Suele estar presente esta diferencia muchas veces en los insectos, en que la hembra a veces es mucho más grande. Y también son capaces de moverse y de sentir, ¿no? Presentan movimiento. Ustedes pueden ver ahí una tortuga, una araña. Presentan órganos de los sentidos, muchas veces no, pero sí tienen la capacidad de sentir los elementos de su entorno, lo que les permite obtener los mayores beneficios, obtener comida, obtener un refugio y poderse desarrollar y dejar descendencia, que esa es la finalidad de la especie, perpetuar la especie a través del tiempo. Muy bien. Ahora aquí viene la actividad, la actividad en este caso no va a ser como las anteriores, que la vamos a hacer aquí, sino que yo les voy a enviar un archivo PDF. ¿Por qué? Porque básicamente son 5 hojas, no se preocupen que no es tanto, aunque sean 5 hojas, no, las actividades son bastante sencillas. ¿Qué tienen que hacer con ese documento? Obviamente son 5 hojas, como ya les dije, tienen que descargarlo y deben desarrollar las actividades que se proponen ahí. Y la actividad que ustedes hagan, pues la tendrán que enviar como evidencia a este correo, que fue el correo que yo les di al principio cuando hablamos de cómo se iban a manejar las clases. Pues si no se acuerdan, aquí se los dejo otra vez. A este correo tienen que enviar la actividad. ¿Hasta cuándo? Tienen tiempo hasta el lunes 29 de julio, es decir, la semana que viene, y hasta las 14 horas del día lunes 29 de julio. Si usted envía después, ya no se tomará en cuenta, ¿sí? ¿Cómo lo puede hacer? Pues, como las actividades, por ejemplo, las de inglés, en que tenía que imprimir y llenar a mano y luego tomarle fotos. O puede hacerlo directamente en la computadora, haciéndolo digital, y lo envía al correo. Repito, tienen que descargar el documento que yo les voy a enviar. Son 5 hojas. Tienen que hacerlo, ya sea que lo imprime y lo haga a mano, o ya sea que lo haga directamente en una computadora modificando el archivo. Y eso tiene que enviarlo a este correo que está aquí señalado. ¿Hasta cuándo? Hasta el lunes 29 de julio y máximo hasta las 14 horas. Bien,
Ahora sí abrimos el espacio nuevamente para preguntas. Bien, con la explicación ya de la tarea, por favor recuerden que es hasta el día lunes 29 de julio y máximo hasta las 14 horas. Con esa explicación ya estamos por finalizar la clase de hoy y voy a proceder a finalizar.